Buenos días, niños. Hoy continuaremos con nuestras lecciones del libro de Hechos. Nos toca ahora el capítulo 15, en donde veremos el concilio de Jerusalén. Un concilio era una reunión de líderes de la iglesia para resolver problemas doctrinales. El problema que iba a resolverse en Jerusalén había surgido con el ingreso de gentiles a la iglesia. Preparen sus Biblias para nuestras lecturas de hoy. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Por favor, junten sus manitos e inclinen sus rostros. Señor, te pedimos sabiduría, conocimiento para poder entender tu palabra y también te damos las gracias por permitirnos reunirnos a través del Internet. En el nombre del Señor Jesús, amén. Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía luego de haber terminado su primer viaje misionero, en donde decidieron quedarse por un buen tiempo con los cristianos de esta ciudad para enseñarles y animarlos a obedecer a Dios. Se enseña el error en Antioquía. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 15, y leeremos desde los versículos 1 y 2. Dice así: algunos que habían llegado en Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Niños, ¿saben qué significado tiene la palabra circunciden? Hace mucho tiempo Dios había dado ciertas leyes a su pueblo. Los varones judíos debían circuncidarse, es decir, se les hacía una pequeña operación, por lo general cuando eran niños recién nacidos. Pero esto no era para que se salvaran. Para ser salvos, ellos como nosotros debían tener fe en Dios. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. El concilio en Jerusalén. Lo encontramos en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos del 3 al 29. Dice así: enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes al llegar a Jerusalén. Fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaban dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.
Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Los creyentes de Antioquía reciben la carta. Lo encontramos en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo del 30 al 35. Dice así: una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde se reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Pablo comienza su segundo viaje misionero en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo del 36 al 41. Dice así: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Pafilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marco y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias.
Las lecciones. Agregar algo a Cristo como necesario para la salvación es negar que Cristo sea el Salvador completo. Es poner algo humano en igualdad a la obra de Cristo. No hay nada que podamos añadir. La salvación es completamente una obra de Cristo. La salvación es totalmente por la gracia de Dios mediante la fe. Niños, ¿saben qué significa la palabra gracia? Gracia significa un favor no merecido. Es un regalo que nos da sin que hayamos hecho algo para merecerlo. Como regalo es gratis. Nosotros no pagamos por ello porque alguien ya lo pagó. Versículos para memorizar. Hoy vamos a memorizar el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Repitamos otra vez: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de obras, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos vemos en la próxima clase.